Muy buenos días mis amigos y bienvenidos a Vang Vieng, un pequeño pueblo al norte de Laos. Llegué acá hace unos 5 días y en este video les voy a mostrar lo que conocí y lo que vi en este lugar tan pintoresco del país. Esta nueva aventura toma forma en un escenario fantástico, entre montañas rocosas que parecen haber perforado la tierra con sus picos afilados. Y sí, por supuesto, después de haber superado puentes colgantes y caminos destrozados, también lograremos escalar algunas. Luego, bueno, para que no nos falte absolutamente nada, también nos daremos un hermoso vuelo al atardecer. Así que sí, te recomiendo que te quedes acá hasta el final del video. Bueno amigos aventureros, hay una cosa que deben saber antes que se encuentren metidos en este rincón del mundo. Las carreteras de Laos son horribles. Están en condiciones desastrosas y se encuentran entre las peores del planeta. Y como es muy probable que te encuentres circulando en dos ruedas, no es un detalle a subestimar. Esa es una piscina. Oh. A decir verdad, recorrer caminos de tierra y llenos de huecos es también lo que hará de tu viaje algo realmente inolvidable. Y si a eso le añades puentes colgantes de madera delimitados por bombas, bueno, ¿qué te puedo decir? La aventura está servida. Bienvenidos a Laos. ¡Va buenísimo! Olvidaba decirles que en todo esto vamos en dirección a nuestro primer objetivo, uno de los muchos miradores que se alzan alrededor de Vang Vieng. Obviamente todos se encuentran a unos pocos kilómetros de la ciudad, y la mayoría de las carreteras secundarias y las que conectan las áreas rurales no están pavimentadas o están en pésimas condiciones. Son comunes los huecos y los daños a las infraestructuras, lo que hace que la conducción sea muy lenta, especialmente durante la temporada de lluvias, que puede causar inundaciones y deslizamientos de tierra, sobre todo en el valle del Mekong. Bueno, después de una pequeña travesía por carreteras destapadas y mucho polvo, llegamos acá al mirador de Vang Vieng. Acá empieza el sendero que nos llevará, no sé, por ahí. Vamos. Miren cuántas mariposas hermosas en color azul. No sé si se ve con esta cámara. Sí, creo que es por acá. El recorrido para llegar al mirador de Vang Vieng es de aproximadamente 600 metros. Debido a su inclinación muy pronunciada y a su dificultad medio alta, puedes tardar incluso más de 1 hora en subir. Casi me mato. Es una de las caminatas más largas y desafiantes que puedes hacer alrededor de Vang Vieng. Muchísima humedad, chicos. Muchísima humedad y zancudos. Seguimos. El sendero es todo piedras y barro, bastante resbaloso, aun si no llovió hoy. Tienes que tener cuidado en temporada de lluvia, porque esto se pone bien feo. Acá hay un descanso, pero nosotros vamos a seguir adelante. No, mentira, vamos a volar el dron.
tremendo, ayudándonos entre las rocas con cuerdas, ramas y raíces. La cima aún está bastante lejos. Esas chicas están haciendo este recorrido en chanclas, amigos, en chanclas y con buzo de lana, y nosotros buscando los zapatos mejores para hacer el trekking con el grip waterproof y todo eso, y ellas en chanclas. ¡Ay! Se me metió algo. Ah, no, era una planta. Me asusté. Mi último hiking fue en Perú, si se acuerdan, si vieron el video, a las montañas arcoíris, hace muchos meses, casi un año. Entonces esta no es mi mejor forma física, probablemente la peor que he tenido en mi vida. Además, ayer y hoy desperté con un tremendo dolor al cuello y a la espalda porque cambié de cama y esa almohada estuvo terrible, me jodió todo. Este ya es un problema de aquellos que, como yo, se van acercando a los 40. Miren esas piedras. Nos encontramos con un letrero que decía 50 metros a la izquierda, 100 metros a la derecha. De pronto son dos miradores diferentes. Nos dijimos, bueno, vamos a el de 50 metros, es más cortico. Bueno, parece que llegamos. Milao ya llegó. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¡Ah! ¡Bellísimo! Ah. Y como dice Marc Anthony, valió la pena. Bueno chicos, hermoso, hermosísimo. Ahora seguimos con el próximo mirador. Lástima por las nubes porque con el cielo azul hubiera sido perfecto. Comenzamos a descender y, como a menudo sucede, bajar de una montaña es más exigente y doloroso que subirla. Así que por favor, máxima atención también al descender. Una vez abajo nos ponemos en marcha de nuevo hacia el segundo mirador del día. Wonderful t-shirt. I love it. Love it. Un dato trágico y singular de Laos es la presencia generalizada de artefactos sin explotar, los UXO. Es por este motivo que se recomienda no aventurarse nunca fuera de las carreteras y senderos trillados o transitados. Un elemento constante de la conducción rural y a veces también urbana son los animales que se dejan libres, vacas, perros, cabras, y que pueden cruzar la carretera o detenerse en medio sin previo aviso, aumentando el riesgo de accidentes. Bueno, ese es el mirador. Mire qué tan alto está, no. Esta es la entrada y se paga 20.000 kip otra vez por persona.
Este afortunadamente está un poquito más bajito del otro. Nos va a tomar unos 25 o 30 minutos para llegar hasta la cima. Entonces los veo allá. ¿200 metros? ¿200? No sé, ya dice 200 metros. O sea que faltan 200 metros. Sí. Chimba. Chicos, si suben acá con su plástico, ¿qué les cuesta llevárselo en la ciudad otra vez? Acá no limpian. O sea, me parece muy perezoso de parte de la gente utilizar estas basuras que están acá en el sendero. Miren toda esa gente haciendo ese hiking con Crocs. Y después no pueden bajar. Bueno, creo que llegamos. Allá veo un poco de luz. Vamos a ver si puedo. Si logro hacer. Vamos a ver si logro hacer esos últimos pasos. Bueno, seguro este no es el mirador. Hay una cabañita por acá, pero es de material de construcción. Toca seguir. Está bien dura esta. Está bien dura. Bueno, después de este tramo sí llegamos porque vi la bandera de Laos allá encimita. Hi guys. You wanna come down first? Yeah, no worries. Thank you. Appreciate it. Almost there. The view's working. Yeah, right up there. Hope so. Better be. It is. Miren, qué basurero. Thank you. It was hard. It is very hard. Have a seat. Maybe. Yes, I'm gonna have a sit. Oh wow. Amazing view. Sí, la vista está espectacular. Bueno chicos, ¿qué les voy a decir? Creo que las imágenes hablan solas, ¿no? Esta fue una de las vistas más bonitas de mi vida. Las montañas, el verde, los arrozales,
Además, durante el atardecer es un lugar especial. Nos detuvimos allí por un rato tomando algunas fotos bonitas como recuerdo. Luego, lamentablemente, sucedió lo que no tenía que suceder. En el camino de regreso resbalé con la moto. Aquí afortunadamente iba muy despacio, pero igual la moto se deslizó y estas fueron las consecuencias. Para su suerte, Laura cayó sobre mí sin sufrir heridas. Puedo decir que llevaré a Laos para siempre en mi piel. El otro día también nos fuimos a conocer una laguna. Acá hay como 6 lagunas de color azul, de hecho se llaman Blue Lagoon. La más bonita que yo sepa es la número 3 y allá íbamos, pero nos pasó algo en la carretera que nos hizo cambiar de plan. En la carretera que nos lleva a Blue Lagoon número 3 nos encontramos con el puente cerrado, están arreglando, no sé. Y la gente está cruzando el río con las cuatrimotos, pero parece que tienen problemas. Una se quedó allá en el medio del río y no la pueden sacar. Y además ahora yo no sé cómo cruzar este río. De pronto más allá hay otro puente, no sé. Vamos a ver cómo solucionar esto. Vamos a ver quién más se queda en el río. Otro se quedó, dale. Uy, no, qué locura. Ay no, las carreteras de este país son una locura, es un desmadre total. Vimos en Google Maps, al parecer no hay otro puente para cruzar este río, entonces nos toca cambiar de plan. En lugar de visitar la laguna, ¿qué está pasando? En lugar de visitar la laguna número 3, vamos a la laguna número 1, que queda por allá. No se necesita cruzar este río. Lástima porque la laguna número 3 era muy bonita. Bueno, llegamos y será que hoy es domingo, será que el puente por la laguna número 3 está cerrado, pero acá está lleno de gente. Hoy camino todo cojo. No es exactamente el lugar idilíaco que esperaba encontrar. Además de los turistas, muchos lugareños vienen aquí los fines de semana a pasar un tiempo en familia. Hay pequeñas cabañas por acá donde puede hacer un picnic, mesitas por acá, una cocina, hay bebidas, comida, cocos, hay de todo. Y esta laguna sigue por acá, desde este punto no se puede pasar y por allá empieza el río. El lugar es bonito, simplemente de pronto venir de domingo no fue una buena idea. Pero bueno, los otros días nos llovió, entonces es como fue una decisión obligada. Para cerrar nuestra estadía acá en Van Vieng, ayer Laura se fue a hacer paramotor, que es como parapente pero con el motor. Por eso paramotor. Me hubiera gustado muchísimo tener la misma experiencia, pero la verdad ayer no me estaba sintiendo bien físicamente. Pero bueno, nos llevó con ella para vivir un tris de las emociones que ella misma vivió. Obviamente esas son cosas que uno tiene que vivir en primera persona. Yo lo entiendo porque hice parapente en Colombia. Pues las emociones que mi cuerpo sintió no se pueden explicar ni mostrar con un video. Entonces, si tienes la oportunidad de hacer parapente, de botarte desde el cielo, de hacer paramotor o como sea que se llama, hazlo porque lo que se siente es súper chévere. Aun si yo tuve que pedir al piloto de bajar porque casi me vomito. Bueno, Yanma no nos puede acompañar hoy, así que hoy yo estoy en su representación. Vamos a hacer paramotor
acá con este paisaje increíble van bien. Entonces nada, acompáñenme. Bueno, volvimos sanos y salvos. ¡Qué putería! Me encantó. De las mejores experiencias. Thank you so much, thank you. No se siente nada de nervios, nada de miedo, pues a menos de que uno le tenga miedo a las alturas. Realmente el vuelo y el aterrizaje se siente muy tranqui. Cuando hace curvas así que se movía, sí se sentía un poquito como nerviosito y se sentía como un poquito miedosis, pero increíble. Ay, son de esas experiencias que uno nunca se arrepiente de vivirlas y que las quisiera repetir. O sea, este paisaje inexplicable. Y hoy, mis amigos, seguimos nuestro recorrido hacia el sur de Laos. Vamos a llegar a la capital de este país, que se llama Vientiane. Por allá no hay mucho para ver, entonces yo creo que voy a aprovechar de estos 2-3 días por allá para descansar, para seguir trabajando. Sin embargo, nuevos horizontes se vienen en los próximos videos, así que espero verte en la próxima aventura. Abrazos y hasta luego.